Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a una nueva sesión de los cursos de Fundamentación en Línea de la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo. En la tarde de hoy tenemos inicio a la charla de Diplomacia Cultural que nos será brindada por la doctora Gisela Margarita Pérez Fonseca. Ella es oriunda de Cartagena y gestora cultural con experiencia en industrias culturales e industrias creativas, artes y patrimonio. Tiene estudios en Derecho y Ciencias Políticas, así como en Gestión Pública, Gestión Política, Gobernanza y Cooperación Internacional. Recibió becas en varias universidades, entre ellas la Complutense de Madrid, la Universidad George Washington y la Fundación Catherine. Durante más de 21 años ha ocupado diversos cargos públicos y privados a nivel local, departamental, nacional e internacional. En 2018 ganó el premio María Filipa, Mujer Negra, Latinoamericana y Caribeña, otorgado por el gobierno del estado de Bahía a mujeres de América Latina y el Caribe que luchan por los derechos de las poblaciones afrodescendientes. La doctora Gisela tiene experiencia en temas relacionados con comunidades étnicas, población que ha acompañado a través de acciones afirmativas desde la creación de estrategias de comunicación y resonancia, así como de inclusión, igualdad, equidad y diversidad, así como estrategias para la no repetición de la violencia y la guerra en diferentes frentes como la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, organización creada por el Acuerdo de Paz colombiano firmado para poner fin al conflicto armado con la guerrilla de las entonces FARC. Ha trabajado en la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior a través del acompañamiento en procesos de consulta previa, de diálogo e interlocución entre ellas, entre otras instituciones, y en el rescate de su ancestralidad. Asimismo, trabajó en la Subdirección de Asuntos para las Comunidades Negras, Afrocolombianas y Raizales, pues de la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá. Se ha desempeñado como productora en el campo del trabajo artístico. Pues nada, estamos muy agradecidos con usted, doctora Gisela, por compartirnos su experiencia en esta tarde y pues le doy el uso de la palabra para que entonces inicie su intervención. Muchas gracias, Daniela. Bueno, muy honrada de estar aquí en esta tarde con todos los presentes. Un saludo muy afectuoso a todos y cada uno de ustedes. Estoy intentando prender la cámara, pero no es posible. No sé si tiene que darme acceso desde allá Ya tiene permisos de moderadora, doctora. pero estoy intentando. Esperen, me regalan un minuto para ver si logro solucionar esto. Daniela no me deja. Pero bueno, vamos a empezar a ver si en el transcurso lo logro. Como le indicó Daniela, mi nombre es Gisela Margarita Pérez Fonseca, soy abogada de profesión, cartagenera, y me da mucha gratitud el estar hoy con ustedes en este módulo sobre diplomacia cultural. Dani, no sé si me ayudas de pronto con la presentación para que vayamos, eh, De acuerdo. ¿listo? Ya que si no me ven el rostro, por lo menos que podamos conocer un poco los conceptos. Bueno, pero antes de iniciar, sí quisiera brevemente hacer un ejercicio con ustedes que van a estar aquí. Ustedes serán los próximos candidatos, los próximos diplomáticos que tendrá el país y justamente tendrán sobre sus hombros una responsabilidad muy importante. Yo particularmente no soy diplomática, pero tengo mucho contacto y mucho relacionamiento con los órganos diplomáticos, sobre todo de Latinoamérica. Entiendo que esta formación es muy importante porque a veces no entendemos la dimensión que tiene la cultura y el conocimiento que debemos tener como futuros diplomáticos para tener un mejor relacionamiento con cada uno de estos países
no solo en pro de nuestro país, sino también global. Ya está, ya pueden ver, Dani, ¿ya se puede ver? Aún no, dice Sergio. Listo. Bueno, entonces empezaremos por unas aproximaciones al concepto de diplomacia cultural y quiero hacer un ejercicio con ustedes porque la diplomacia cultural no es otra cosa que la diplomacia en el campo de la cultura y la cultura son símbolos, ideas, abstracciones y justamente quisiera tocar ese tema hoy, esos conceptos en la diplomacia cultural, pero sobre todo su importancia en la política exterior. A veces, por ejemplo, yo he tenido algunos encuentros o más bien desencuentros con algunos artistas frente a temas diplomáticos porque quieren ser llevados dentro de esta política exterior y por alguna razón reciben una negativa y ahí ustedes hoy van a poder entender que no es lo mismo la cultura que la diplomacia cultural. Podemos pasar a la segunda diapositiva. En el día de hoy vamos a estructurar o vamos a trabajar en 4 bloques. El primero va a ser un ejercicio participativo frente al concepto de diplomacia cultural y su importancia en las relaciones internas y externas de los países. Luego vamos a ver este concepto asociado, cuáles son esos conceptos asociados a la diplomacia cultural, unos casos muy puntuales de algunos países que han hecho muchas estrategias de política exterior en el campo de la diplomacia cultural y de último, no menos importante, vamos a hablar un poco sobre las estrategias de la diplomacia cultural colombiana. Todo esto lo abordaremos a través de sencillos casos y bueno, también de una parte teórica. Entonces vamos a empezar con este primer bloque, que es un ejercicio participativo frente al concepto de diplomacia cultural. Dani, la tercera diapositiva. Listo, entonces para esto yo voy a requerir 2 voluntarios. ¿Quién se anima en el día de hoy a participar en este ejercicio práctico? Luisa, ok, y necesito otro voluntario. ¿Quién más? Y Juan Manuel. Bueno, lo primero que quiero saber es quiénes son ustedes, que se presenten un poquito de dónde de dónde se conectan y empezaremos con el ejercicio. Luisa. Daniela, no sé si podemos desbloquear el micrófono de Luisa. Dani, ¿es posible desbloquear el micrófono de Luisa y de Juan? Dani, ¿nos estás escuchando? Chicos, ya estamos resolviendo, nos regalan un minutico. Qué pena con estos inconvenientes técnicos.
Chicos, intenten a ver si ahorita lo logran. Mis dos voluntarios. Dani, ¿lo logramos o entonces hacemos otra estrategia? Luisa y Juan Hola, Manuel. buenas tardes. ¿Ya me Listo, escuchan? bueno, Luisa, ahora sí, lo logramos. Entonces, porfa, preséntate y comenzamos contigo el ejercicio. Yo te cuento de qué se trata. Listo. Hola, buenas tardes para todos. Mi nombre es Luisa Fernanda Tenjo, soy de la ciudad de Bogotá y tengo 24 años. Gracias, Luisa. Y nuestro segundo participante. Buenas tardes a todos, soy Juan Manuel Arias, de 23 años, de Envigado, Antioquia. Gracias. Bueno, miren, el ejercicio es supremamente sencillo. Primero vamos a comenzar con Luisa y Luisa va a tener a dos países. Luisa escoge los dos países o dos banderitas de las que ves aquí. Aquí hay 4 banderas, 5 banderas. Escógeme 2 y le dejamos 3 a tu compañero y me vas a indicar qué imágenes vamos a asociar a esas banderas. Listo, sí, señora. Por mi parte, entonces, escojo Colombia y Japón. Ok. Y entonces nos quedan 3 banderas. Listo, Luisa. Entonces yo quiero que tú me digas cuáles de estas imágenes se asocian a esa bandera de Colombia y por qué, pero brevemente. Pues de las que están acá, las dos, la pareja bailando, el libro de 100 años de soledad, el sombrero voltea también, porque Ok. creo que son cosas de cultura general que todos vemos en el colegio o cosas que nosotros personalmente nos ha tocado hacer, leer 100 años de soledad o vestir un sombrero, presentarnos hacer una presentación de baile. Siento que es algo que desde muy pequeños, o por lo menos que desde a mí siempre me lo inculcaron. Ok. Bueno, ahora nuestro segundo compañero. Gracias, Luisa. Escojo solo dos, pues, o las tres. Vas a escoger 2 y bueno, y vamos a ver si hay aquí alguien que nos pueda escoger la otra bandera y decir a qué la asociamos. Bueno, yo escojo la Argentina y a Huipala, y a Ok, la Aymara. muy bien. Listo. Entonces, Bueno, pues en Argentina, de estas imágenes, asociamos el tango, sobre todo. ok, el Y tango. bueno, el tango, y realmente eso sería como todo de esta imagen. Y de la bandera aymara, asociaría también la segunda imagen, el cuadro colorido, Y ese porque cuadro colorido, ¿qué será? realmente no tengo idea, Ok, pero eso parece arte afro, o al menos arte caribeño. Bueno, arte y aunque afro. pues Aymara se asocia más con Bolivia y algunos pueblos de la sierra en el Perú, pues no deja de ser una herencia latina. Y pues claramente también hay comunidades afro allí. Eh, Eso Ok, sería. listo. ¿Y la segunda bandera? Que Argentina y pues que Bueno, sí, tú escogiste 2 banderas. Listo. Entonces, yo quisiera tener un tercer voluntario para la bandera que queda. Y si este tercer voluntario quisiera hacer un comentario adicional frente a estas imágenes. O Luisa también, no sé. Pues yo iba a decir la de Japón, que no la alcancé a decir, solo Ok, compartí la de Colombia, ok. pero por lo menos Japón se relaciona mucho con la que es comida de mar, por ahí está el sushi, eh, con la cultura de los videojuegos también. Y también he escuchado que de pronto McDonald's no es de allá, pero he escuchado que el McDonald's de Japón es muy diferente comparado
al de otros países, porque como que cada McDonald's está personalizado según cada país, según el gusto de sus habitantes. Y también el matcha es muy popular, sobre todo en Kioto, e incluso a las personas se los enseñan a preparar. Es todo un arte, todo lo que es relacionado con la ceremonia del té. Bueno, muy bien. Listo, chicos, muchas gracias. Y ahorita, para los que no tienen el micrófono, no les permite hablar en este momento, sino al final, que son las preguntas, pero esta clase hoy va a ser muy interactiva. Quisiera que me dejen unos comentarios si ustedes quieren agregar algo frente a estas imágenes, particularmente la segunda imagen que está al lado de la bandera de Colombia, y sobre Estados Unidos, que nadie escogió esa bandera. Entonces, ¿cuáles serían esas manifestaciones que le tocarían a Estados Unidos? Bueno, por aquí leo en los comentarios que me dicen que la segunda imagen es de un pintor colombiano, si no estoy mal, Laura. ¿Quién más? ¿Alguien sabe algo de la imagen que está abajo del té matcha? Laura dice, o me recordó Carlos Jacana mejor. Ana Patiño dice, Estados Unidos, Luis Armstrong, Facebook, X y McDonald's. Y Sergio dice, Estados Unidos, cadena de restaurantes de comidas rápidas como McDonald's, Twitter o Facebook como redes sociales, las películas y la música del jazz. Raúl dice que la imagen que está debajo del té matcha es Terminator. Y Diego dice, hola a todos, sí lo conozco, estuve en la cumbre diplomática de los pueblos indígenas. Sí, es Carlos Acanamejo. Ana Patiño dice, y faltó la escultura de Botero en Colombia. Listo, chicos. Y Daniela, terminamos con Daniela. Estados Unidos lo relacionó con la plataforma X, McDonald's, y la última imagen que lo relacionó con la música jazz. Bueno, muy bien, chicos. Realmente quería comenzar con este ejercicio porque la diplomacia cultural se fundamenta justamente en eso, en la cultura. ¿Y qué es la cultura? Sino unos símbolos, unos valores. Y un poco lo que hacemos en la diplomacia cultural es justamente llevar esos símbolos y esos valores que tiene cada país para relacionarnos. Muchas gracias, Dani. Bueno, dice Diego, y para mí todos están relacionados e influenciados por las banderas y expresiones culturales. Muy bien, Diego. Justamente es eso. La diplomacia cultural, que es diferente a la cultura, es justamente política exterior que se hace a través de la cultura. Entonces, ya que hicimos este ejercicio que nos sumerge un poco en los simbolismos, ahora vamos a llegar a encontrar un concepto de lo que es la diplomacia cultural. Dani, ¿me pasas a la siguiente imagen, por favor? Listo. Entonces, la diplomacia cultural, ¿qué será eso de diplomacia cultural? La diplomacia cultural es conocida como el paraguas de otras diplomacias. Y existen realmente como dos grandes visiones, la visión francesa y la visión anglosajona. Un poco esta que les traigo es la de la visión francesa, que entiende por diplomacia cultural no solo el término cultura, como quizás lo conocemos, de artes, de música, de saberes, sino también un concepto que involucra la educación, el turismo, el deporte, la innovación, la ciencia y la tecnología. Entonces, este es un poco el concepto francés, pero entendiendo que este concepto francés es el que trabaja mayoritariamente en Latinoamérica y Europa.
a excepción de Inglaterra y bueno, aquí en América, Estados Unidos, que comprenden por diplomacia cultural solamente las manifestaciones artísticas y sacan un poco la diplomacia científica. En el campo latinoamericano, por ejemplo, son muy fuertes en esta diplomacia de línea francesa, Brasil, que es uno de los grandes agentes diplomáticos en materia científica y educativa. Pero más adelante hablaremos ya de países y casos muy puntuales para que ustedes puedan entender. Pero ya saben que existen como esas dos líneas. Entonces, un gobierno puede enmarcar su política exterior o un Estado en una línea u otra, dependiendo de lo que ellos consideren que sea importante en ese momento. Siguiente. Entonces, ahora vamos a ver un concepto. Hay varios conceptos que les quise traer para que ustedes puedan entender la pluralidad. Y bueno, estos no son los únicos conceptos. Realmente, de acuerdo a esa línea que se acoja sobre diplomacia cultural, van a tener mayores o menores elementos, pero siempre hay unos elementos que van a estar. Entonces, me permito leer: la diplomacia cultural es una herramienta. Entonces, fíjense, y quiero detenerme un poco en esta palabra herramienta. Cuando nosotros hablamos de la cultura, per se, no la utilizamos como un fin en sí mismo, sino como en la diplomacia cultural la utilizamos como una herramienta. Entonces, por eso es que quizás en su momento, cuando ustedes ya estén desarrollando su carrera diplomática y a ustedes les toque hacer esos catálogos culturales o comenzar a entender un poco cuál es la línea de los convenios, no todo lo que aparece en la cultura de un país es lo que va a ser usado por la diplomacia cultural. Y digo usado porque no es un fin en sí mismo, sino una herramienta de aproximación entre los países. Entonces, sigo aquí, la diplomacia cultural es una herramienta de los países. ¿Y por qué hago acento en los países? Porque toda diplomacia es hecha por los estados. Y eso no quiere decir que las personas, que las instituciones, que las organizaciones privadas no puedan tener relacionamientos culturales con otros países. Claro que sí, lo tienen, pero no están ejerciendo diplomacia. Ellos están haciendo relaciones internacionales que claramente pueden ser utilizados como un canal de la diplomacia cultural, pero no necesariamente es una posición del país y sus valores. Entonces ya vemos que es una herramienta que la utilizan quienes, los países, y ahora vamos a ver para qué. Para promover su propia cultura e intereses en el extranjero. Consiste en la difusión de ideas, valores, tradiciones, creencias y otros aspectos culturales para fomentar el entendimiento y las relaciones con otros. Dentro de la diplomacia cultural se encuentra, ya estos son ejemplos muy puntuales, la enseñanza de los idiomas, los intercambios de estudiantes, docentes o profesionales, la exportación de música, el cine, el turismo o las actividades culturales como exposiciones o festivales. Esto es un concepto bastante amplio sobre diplomacia cultural. Ahora vamos a ver un segundo concepto. Daniela, ¿nos ayudas? El segundo concepto dice que la diplomacia cultural es una vertiente de la política externa, trabajada por parte de los estados nacionales en correlación con los entes públicos y privados, en la perspectiva de difundir la cultura de un determinado país en el exterior y desarrollar políticas culturales internacionales con el objetivo de intercambios y cooperación cultural entre diversos actores globales, estados, organizaciones multilaterales y agentes privados. Fíjense que este segundo concepto es un concepto ya muchísimo más puntual, en donde nos dice que la diplomacia cultural hace parte de la política externa, que la trabajan
los estados nacionales. ¿Y con quién la trabajan? Pueden ser con entes públicos, es decir, con otros estados, con otros países, pero también con privados. ¿Y qué busca? Busca difundir la cultura de un determinado país en el exterior y desarrollar políticas culturales. Entonces, si nosotros ya nos situamos en el caso colombiano, vamos a hacer diplomacia cultural, vamos a construir nuestra estrategia cuatrianual de acuerdo al plan de desarrollo. Entonces, me sitúo en la política externa, me sitúo como país y tengo que buscar cuáles son esos actores globales con quien yo hablo. No necesariamente tienen que ser otros estados. Uno pueden ser los estados, pero también me dice que yo puedo hablar con organizaciones multilaterales, que yo puedo hablar con agentes privados. Y son una gama de actores con los que yo puedo hacer esa incidencia. Entonces, esto es muy importante, este concepto, para que todos podamos entender que la diplomacia cultural está dentro de la política externa y la trabajamos los estados, los estados. Ustedes en el futuro, que serán representantes de esos estados en los órganos consulares, pero que no necesariamente se trabaja con otros estados, sino también con organizaciones multiculturales y agentes privados. Sigamos, Dan. Entonces, la diplomacia cultural podemos decir de manera general que es la actuación de los países en el ámbito de las relaciones internacionales por medio de ¿qué? De acciones simbólicas. Por eso yo les traía esa primera diapositiva para que pudiéramos entender cómo es que trabajamos. Trabajamos a través de símbolos. Finalmente, la cultura son representaciones simbólicas que tenemos de determinadas representaciones a las cuales le asignamos un valor. Y esas han sido utilizadas con diferentes objetivos. Por ejemplo, hoy ustedes me decían que, creo que era Laura, que una de las imágenes que presentamos, el sombrero volteado, es un referente nuestro, colombiano, y que lo hemos utilizado y que desde chiquito en el colegio nos señalan que eso hace parte de los elementos de representatividad. Pero no necesariamente ese mismo sombrero va a significar lo mismo en Argentina o va a significar lo mismo en Estados Unidos. Fíjense como un mismo elemento que es el sombrero, lo utilizo de diferente manera, dándole unas connotaciones y unos valores que le asignan de acuerdo a esos contenidos que llamamos cultura en cada país. Yo quisiera saber si hasta aquí tienen alguna pregunta o comentario. ¿Me lo pueden escribir? Listo. Aquí me dicen que todo está clarísimo y muy interesante, entonces seguimos, Dan. Ahora, ¿cuáles son esos elementos del concepto de diplomacia cultural? Entonces, una vertiente es que está asignado a la política externa. Ya sabemos, es un elemento de política externa. Dos, ¿y por qué será un elemento de política externa? ¿Quién me dice? ¿Por qué no es política interna? Yo digo que es porque representa la marca país, o sea, hace como que nos brinda un diferencial frente a otros países para exportarlo. Ok, muy bien, ahí lo estás asociando a un concepto también económico. ¿Quién más? Yo pienso que la diplomacia cultural va más allá de los propios estados, pues es algo inherente a todos nosotros como personas, más allá que solo ciudadanos. Entonces, en ese caso, pues yo me imagino que es que pues, cada persona es un representante de su país en el exterior, ¿sí? Y tiene que dejar pues el país muy en alto y, bueno, en nuestro caso, pues eliminar estereotipos y todo ese tipo de vainas. Yo pienso que es un tema más transnacional, no puede ser como tan controlado, pues como por un estado o una organización, no es algo que trasciende las fronteras y va directamente a la mentalidad de las personas.
Bueno, se les dejo solo para que lo mediten y al final, cuando ya abramos el último ejercicio que vamos a hacer, me vuelvan a dar la respuesta de esto. Y es, ¿qué diferencia hay cuando es el Ministerio de Cultura el que lleva a un artista al exterior y cuando lo hace la Cancillería a través de su diplomacia y sus órganos consulares? Solo para que lo piensen y para que podamos entender los conceptos de diplomacia cultural. Entonces hace parte de la vertiente de la política externa. Es trabajada por parte de los Estados-nación. Tiene una correlación directa con entes públicos y privados. El objetivo es difundir la cultura de un Estado o de un determinado país en el exterior. Tiene que desarrollar políticas culturales internacionales y esto es absolutamente clave. Y creo que es una de las respuestas que ustedes me darán al final, porque es que, insisto, no se trata del concepto cultura por cultura. Yo podría llevar, por ejemplo, a Bélgica a través de un apoyo del Ministerio de Cultura a Shakira y estaríamos haciendo diplomacia cultural. También les dejo esa pregunta para el final. Entonces, es entender que no toda acción cultural internacional es diplomacia cultural. Tengo uno que difundir la cultura, pero también tengo que desarrollar las políticas culturales internacionales. Además, debe ser una apuesta de intercambio y de cooperación internacional cultural e envuelve diferentes actores globales como estados, organizaciones multilaterales y agentes privados. Y volviendo a la pregunta, quiero contarles un poco también cómo se trabajan estos temas. Por ejemplo, y es algo que también vamos a hablar en otro bloque, entre el año 2014 y el año 2018 se usó una estrategia para la promoción de la imagen del país como Colombia y se dejó en el Plan Nacional de Desarrollo unos artículos que hablaban de cómo debía ser esa promoción internacional y que debería alinearse a una estrategia. Y esta estrategia tenía que ser de política exterior. Cuando hablamos de política exterior, inmediatamente entra la diplomacia, inmediatamente entra la Cancillería y lo que hace es entender cuáles son esos valores nacionales que nosotros tenemos, que están consignados en la Carta Magna, pero también cuáles son esas apuestas de ese gobierno en particular para la política exterior. Y en ese ejercicio, por ejemplo, se hizo un catálogo de películas de cine, 20 películas, y esas 20 películas fueron entregadas a diferentes embajadas, a diferentes consulados, y esas películas no fueron escogidas al azar, sino que fue un equipo curatorial que cuidadosamente hizo una selección de cine colombiano que estuviera en consonancia con esos valores que no solo teníamos en la Carta Magna, sino que quería ese gobierno promover en el marco de la política exterior. Entonces, no necesariamente en esas 20 películas iba a estar una película, no sé, de Dago García, pero sí, por ejemplo, iba a estar una película que hablara de la Amazonía, porque en ese momento, en ese cuatrenio, una de las políticas era proteger todo ese bioma amazónico por el cambio climático. Entonces, fíjense cómo a través de la diplomacia cultural, que es absolutamente pensada, absolutamente estratégica, lo que se hace es utilizar las manifestaciones culturales para mandar un mensaje, para posicionar unos valores de determinado Estado como política exterior. Entonces, eso no se puede confundir como las expresiones culturales que pueden llegar en determinado momento a determinado país o a determinada organización internacional sin esa organización estratégica que puede hacer los organismos consulares o los organismos diplomáticos o las embajadas en los países. Entonces, sí están viendo un poco cuál es la diferencia entre una manifestación cultural que yo pueda hacer internacionalmente a un ejercicio de diplomacia cultural. Son estrategias pensadas que se hacen para posicionar
esos valores en determinado momento. Bueno, sigamos, Dani. Listo. Bueno, nos devolvemos, por favor. Creo que es la segunda donde estaban los bloques, por favor. Antes. Donde están los 4 bloques, antes. Listo. Entonces ya, no, la siguiente, esa que tenías ahí del carrito. Listo. Entonces miren cómo ya en este punto nosotros podemos entender cuando hacemos un ejercicio de diplomacia cultural, qué está asociado a la diplomacia cultural y qué no. Entonces ahora vamos a contarles un poquito de los casos de diplomacia cultural de varios países. Entonces voy a empezar por Brasil. Brasil es un país latinoamericano que tiene una base muy importante de diplomacia cultural, pero la diplomacia cultural de ellos está claramente en lo que nosotros conocemos como sus manifestaciones artísticas. Cuando nosotros nos hablan de Brasil, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva quizás a sus simbologías. Sus simbologías son el pan de azúcar, son el Cristo Redentor, son Ipanema, son Leblon, son Río de Janeiro, esos en la simbología meramente cultural. Pero en los años 60, Brasil tuvo un caso de éxito que fue en la diplomacia educativa y científica. Ellos manejan una palabra que se llama PEC, y los PEC son como unos documentos en donde la Cancillería, en ese momento ellos tienen el Palacio de Itamaraty, se sentó a pensar cómo hacía para que de Brasil se hablara sobre Río de Janeiro, pero también se hablara seriamente sobre ellos, porque un poco también hay condiciones culturales que pueden llevar a que las manifestaciones que llevemos a otros países nos dejen una imagen folclorizada. Y si bien el folclore no está mal, también es importante entender el poder político que tiene la cultura. Entonces, en 1960, ellos se sientan a pensar desde el órgano diplomático cómo hacer para que las personas puedan salirse un poco de esa marca que ellas ya habían construido y que era muy importante porque les ha dado una connotación turística, cultural y económica importante, pero ellos también querían ser vistos como grandes científicos, como grandes productores de conocimiento, y lo hicieron a través de ese PEC. Y en este PEC lo que hizo fue que definieron que iban a escoger unos países, y entonces se sentaron cuáles son los países con los que yo me quiero relacionar. Y en ese momento dijeron, nos queremos relacionar con África y nos queremos relacionar con América Latina. Y esa fue una decisión de política exterior. Ahora, ¿qué más queremos hacerlo? Lo queremos hacer a través de la diplomacia cultural, pero en el hecho es la línea científica, la línea educativa. Y comenzaron a dar unas becas, pero estas becas no se las daban a cualquiera, se las daban a personas que tenían unas posiciones de poder, lo que ellos les llaman llaves, unas personas que en el presente o en el futuro próximo pudieran incidir positivamente en sus países. Y entonces, por ejemplo, pensaríamos nosotros que esas becas estaban condicionadas a algo, a unas estancias académicas, a unas investigaciones que quedaran en Brasil, o quizás que tuvieran que estar un tiempo después de que terminaran, 3 o 4 años, trabajando para el gobierno brasileño. Y la respuesta fue no. Estas becas, que eran muy altas, no tenían ningún tipo de condicionamiento. ¿Y por qué? Nos preguntaremos. Y ahí la respuesta era que ellos definieron que lo que querían hacer, lo que buscaban, es que estas personas, una vez terminaran sus estudios de pregrado, sus estudios de posgraduación, sus estudios de maestría y doctorado, se fueran, se insertaran nuevamente en sus países y
hablaran de lo maravilloso que era el sistema de educación brasilero y de las fantásticas condiciones que les dio el sistema de educación brasilero, pero que además pudieran conocer la gastronomía, la literatura, la lengua, la música y cómo funcionaba el sistema social, político y económico de Brasil. Y entonces estas personas llegaban a su país y hoy hay una tesis que a los interesados podría compartírsela. Desde los años 60 hasta el día de hoy, ellos llegaron a dar más de 5.000 bolsas, ellos les denominan bolsas, y tienen identificadas estas personas por el mundo. Y por ejemplo, dicen que estas personas que fueron cuidadosamente seleccionadas, hoy están en cargos de embajadores, en cargos de ministros, en cargos de viceministros, en cargos de directivos de órganos científicos. Y entonces cuando los brasileros tienen alguna acción para ese determinado país, lo que hacen es filtrar cuáles de esas personas fueron beneficiadas de esas bolsas y tiene una especie de amigos en ese lugar y de esa forma han logrado una cantidad de acciones. Entonces, fíjense cómo un ejemplo de diplomacia cultural puede afectar de manera positiva a un país y esa persona que ellos también manifiestan no solamente son los ciudadanos de un país, sino que son ciudadanos globales, porque la forma en que los escogen hace que estas personas, que son como unos cerebros, vayan por el mundo y cuenten esa experiencia y eso se va posicionando en el mundo. Ellos tienen unas pesquisas, unas investigaciones muy concretas sobre los resultados súper positivos que esto les ha traído, porque en principio se piensa que es un gasto, como yo tomo parte del presupuesto público y se lo doy a otras personas, pero no, la estrategia funcionó súper bien y es un caso de éxito de cómo la diplomacia cultural, específicamente de nivel educativo y científico, puede hacer grandes transformaciones en un estado. Ese es un caso que les quería comentar. El otro caso es el caso Colombia. Resulta que en el año 2014, del año 2014 al 2018, y frente a eso también hay una tesis que en su momento les compartiré. Yo creo que nosotros tenemos la posibilidad de enviarles vía correo como todos los elementos con que hicimos esta presentación. Pero en el 2019, una chica que salió de la Academia de Diplomacia para hacer sus estudios de posgraduación hizo una tesis muy importante sobre el poder del cine y estudió un periodo que es del 2014 al 2019. Y en ese periodo estaba de presidente Juan Manuel Santos. Y entonces ella estudia lo que se hizo con el cine. Yo se los voy a resumir, pero básicamente en la investigación muy importante que hace ella da cuenta de cómo el cine ha sido un instrumento de poder blando, que es otro elemento que ustedes van a escuchar mucho en este mundo de la diplomacia cultural, el soft power, contrario al poder duro, que son las armas, la defensa, lo militar. La diplomacia cultural entra inspirando, entra de una forma nada neutral, pero de una forma así muy suave, y por eso se llama soft power, a los países. Y entonces comienza un estudio de lo que ha sido el cine aquí en Colombia, y ella se da cuenta de que desde que se crea la televisión por allá en los años de 1948, ese gobierno entiende que la televisión es un órgano en donde hay propaganda, en donde hay una serie de valores, hay una serie de posiciones que se transmiten. Y la televisión, bueno, ya todos sabemos qué hace la televisión, y un poco eso también lo hace el cine. Entonces, se pone desde ese momento que el cine es uno de los elementos de política exterior. Y desde ese entonces, si nosotros hacemos una revisión,
de los ejercicios que se han hecho en política exterior y en diplomacia cultural, podemos encontrar que siempre el cine colombiano ha tenido un apoyo y que una u otra película ha estado en estos espacios internacionales, porque muestra nuestro espacio como Colombia, físico, geográfico, nuestros valores, nuestra música, nuestros dialectos, en fin, nuestra cultura. Manifiesta que ya en la diplomacia cultural de esa línea inglesa, de esa línea estadounidense que entiende solo las artes como diplomacia cultural, uno de los elementos más poderosos es el cine, porque en el cine se aglutinan todas las artes. Entonces en el cine yo tengo fotografía, tengo música, en fin, tengo todo. Entonces por eso el uso en diplomacia cultural del elemento cine. Pero ella nos dice que la cosa cambió en Colombia desde 2014 hasta el 2018. ¿Por qué? Porque hasta el 2019, perdón, porque ya si hay una estrategia que está demarcada en ese plan de desarrollo, y ese plan de desarrollo tiene unos artículos en donde especifica el cine. Y luego ese cine, cuando llega a la Cancillería, entonces que tiene la responsabilidad de hacer toda la diplomacia cultural, define que se va a hacer este año, no como los otros años o no como los demás cuatrenios, un ejercicio uno a uno de películas, sino que se va a curar una maleta de 20 títulos y llama a varios cineastas, y no solo a cineastas, sino a otras personas que tienen mucho conocimiento sobre cultura y mucho conocimiento sobre política exterior, para que nos digan cuáles de esos elementos de cine sí pueden hacer una experiencia en donde acerque al país que se le va a presentar con los valores de Colombia. Y entonces eso sucede y se crea la maleta de películas por primera vez, 20 títulos entre el 2014 y el 2019. Pero la estrategia no queda ahí, porque cuando hablamos nosotros de estrategia, son acciones que se concatenan. Y entonces en ese mismo año, en esos mismos años, se crea la ley de cine y se crean una serie de normatividades que lo que van a decir es lo siguiente. Colombia es un país de 40 y pocos millones de habitantes, que es un país que está en un proceso de paz, en donde puedes encontrar diversidad. Empezamos a vendernos como un país diverso, además empezamos a vendernos como un país que tiene una geografía absolutamente rica, en donde hay diferentes pisos tropicales, en donde hay diferentes climas, y se crea un mecanismo que se llama el cash rebate. Y el cash rebate no es otra cosa que una invitación que se le hace a todos los productores del mundo para que vengan a rodar sus películas en Colombia. Pero si ustedes fueran productores y le dijeran vengan a rodar aquí en Colombia, estamos hablando de 2014, ustedes vinieran y quizás la respuesta de muchos productores es yo no voy para allá, allá hay mucho problema, es un país en vía de desarrollo, las condiciones de seguridad no son tan interesantes, y conociendo esas respuestas, la política exterior y los estrategas de ese momento se anticiparon y dijeron lo siguiente: ok, quizás nosotros tenemos algunas limitaciones, pero es que nosotros por cada dólar que ustedes inviertan en la realización de una filmación en Colombia, nosotros les vamos a devolver el 30%. Y adicionalmente, ciudades como Medellín y Cali crean un órgano que también se complementa a toda esta estrategia que les cuento, que se llama las comisiones fílmicas. Y entonces dicen, y si grabas aquí en Medellín o si grabas aquí en Bogotá, entonces nosotros te vamos a devolver un 15 o un 20% más. Cuando los productores del mundo comenzaron a hacer cuentas, les pareció súper interesante la oferta y comenzó una cascada de inversión y de filmaciones aquí en Bogotá, en Medellín, en Cartagena y en alguna Cali y en algunas ciudades principales de Colombia. Luego esos mecanismos se fueron
reestructurando, mejorando, y pasaron cosas tan increíbles como que se vino a filmar en esa época Misión Imposible, se filmó Gemini Maya en Cartagena, que dejó más de 5 millones de dólares. Esas cosas no pasaban antes del 2014 en Colombia. Y tenemos un ejemplo muy reciente, que es el ejemplo de Netflix. Netflix está haciendo una cantidad de inversiones en el territorio colombiano y acaba de invertir más de 100 millones de dólares en una producción que no es cualquiera, es una producción de unos valores absolutamente bellos, que es 100 años de soledad, y que yo sé que muchos ya están pegados a Netflix viéndola. Y ustedes dirán, ¿pero qué tiene todo esto que ver con la diplomacia cultural? Pues todo. Primero, fíjense cómo fue una estrategia de política exterior que entendió que el cine era un instrumento poderoso para inspirar y para propagar y para influenciar nuestras ideas y nuestros valores. Como en su momento, porque esta estrategia no es nuestra ni es nueva, uno de los primeros en utilizarla fue los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, si bien hoy Estados Unidos no es el mayor productor de películas en el mundo, porque hoy ya está la India, inclusive la China, pero sí son los que más ponen películas en la pantalla que el mundo ve. Para significarles un poco, del 100% del cine que vemos nosotros, que ven todos ustedes, el 1% es cine latinoamericano, el 3% es cine europeo y el otro es cine gringo, cine estadounidense. Entonces, fíjense cómo ese recurso es absolutamente importante. Y es muy importante porque, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, que ellos comienzan con esta estrategia y que muchos le siguen, inclusive nosotros como colombianos, muchas de las películas, muchas de las historias, como se enmarcaban en ficción, incluso ponían las historias reales con unos giros que no necesariamente hacían una representación fiel a lo que había pasado en la historia. Y entonces los americanos se ponen con unos valores que quizás no necesariamente van a corresponder al tiempo, a la época o a la realidad, pero esos son los valores que terminan vendiendo y esos son los valores que termina comprando el mundo. Entonces, fíjense cómo es absolutamente importante este tema y este caso en específico, que sí es un caso de éxito. Hoy Colombia en el mundo, estas normas son exportadas. Yo particularmente, que trabajo mucho en cine y manejo todo el contexto latinoamericano, no hay en América hoy quien tenga mejores normatividades de filmaje, de filmaciones. Y un poco cuando nosotros nos sentamos a ver, o cuando en Netflix ponen 100 años de soledad, que quizás medio mundo sabe qué es 100 años de soledad, sabe quién es García Márquez, pero quizás medio mundo no ha leído 100 años de soledad. Y cuando se sientan, porque el cine es la nueva forma de leer, las series son la nueva forma de leer, la lectura como la conocíamos ha disminuido grandemente. En cambio, las series, el cine, los videojuegos ha aumentado exponencialmente, y cuando nosotros nos sentamos a ver estas nuevas series, también estamos posicionando nuestro país, también estamos posicionando nuestras narrativas, que es absolutamente importante. Y esta ley también ha permitido un cambio de esas narrativas, porque tampoco puedo ser deshonesta con ustedes. Al inicio de esta norma, todo el mundo quería venir a grabar series que tuvieran relación directa con el conflicto armado, con el narcotráfico, porque eso era un poco lo que estaba en el mundo de nosotros. Y también eso es lo que debe hacer la diplomacia cultural. La diplomacia cultural debe tomar todos esos elementos, lo que se dice en el extranjero de nosotros positivo, lo que siente el ciudadano, lo que siente las personas que nos vienen a visitar, los extranjeros, tomarlo y venderlo y proponerlo de la mejor forma posible. Y aquello que es negativo, también de la mejor forma posible explicarlo al resto del mundo, para que dejemos un poco esa exotización.
Entonces, ese es un caso de éxito que yo les quería hablar. Aquí hay unos elementos porque aparejado a esto, también se crearon esas normas que les digo y se crearon unas organizaciones que están paralelamente con el ejercicio que se hace de política exterior. Porque no es que la Cancillería esté solita, no. Ella también hace parte de un sistema en donde están estos artistas, pero donde también hay instituciones públicas, privadas y mixtas que colaboran con ese ejercicio. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos en ese caso de éxito, que son ProColombia y ProImágenes. ProImágenes se crea con un presupuesto mixto, público y privado, justamente para mostrarle al mundo que nosotros sí podemos ser un ejemplo para, uno, hacer filmaciones, hacer películas aquí. ¿Por qué? A mí quiero contarles esto de Brasil. Imagínense que Brasil es muy parecido a Colombia, no sé si hayan tenido la oportunidad de visitarlo. Pero resulta que ellos tienen aproximadamente 240 millones de habitantes y nosotros tenemos 46, más o menos. En Brasil hay desiertos, hay selva, hay también todos los pisos térmicos, pero cuando nosotros lo comparamos con Colombia, todos los trayectos están a 1 hora. Colombia, en avión, está a 1 hora, a excepción de si nosotros volamos a San Andrés de Bogotá, que son 2 horas, o si nos vamos a la Amazonía, que son 2 horas. Pero fuera de eso, a Colombia por avión te llega en ese tiempo. En cambio, en Brasil, los productores tenían un gran problema, y era que para ir de un extremo a otro podían gastarse en un avión 6 horas, y eso a nivel de producción es muy fuerte, es oneroso, las producciones tienen que salir rápido porque los fondos de incentivo le exigen a las producciones que deban hacerse en un año. Y cuando nosotros, cuando ProImágenes y cuando ProColombia y cuando personas que estábamos metidas en el cine comenzamos a llevar esta norma hasta Brasil y a contarle que aquí había estas condiciones para grabar, pero que además habían estas historias, habían estas narrativas, pero que teníamos desierto, pero que teníamos mar y que aquí podían filmar cualquier cosa, los brasileros han comenzado a filmar acá. Y entonces tenemos brasileros filmando, pero franceses, americanos, y en fin, todo un mundo de gente que está haciendo sus series y hacen series aquí, por ejemplo, pudieran ser hechas en Chile y muestran a Colombia como Chile, o sea, están utilizando el escenario de Colombia. Y eso es absolutamente importante que ustedes lo conozcan como futuros diplomáticos, porque el día de mañana que ustedes estén en un consulado, ustedes le tienen que contar esta serie de normas que existe, que son diplomacia cultural, porque ese es el ejercicio que a ustedes les va a tocar un poco hacer, es mostrar su país, mostrar la belleza, mostrar las potencialidades para que la gente entienda que Colombia es más que eso que en un momento de la historia mostraba las comunicaciones. Ese era el caso que les quería hablar, Brasil y Colombia. Existen innumerables casos de diplomacia cultural. ¿De dónde nace la diplomacia cultural? Esa también es una pregunta muy importante, porque se dice que la primera diplomacia que existe es la diplomacia cultural. Y quizás eso pueda tener razón, porque todos los seres humanos, desde que se inicia la estructura occidental del Estado-nación, siempre antes de la guerra quieren periodos de paz y tenían unas personas que tenían determinados nombres de acuerdo al estado que estuviéramos, que tenían esas competencias como de apaciguar los ánimos, como de ir a mostrar las potencialidades de sus espacios, de sus estados. Entonces se dice que la diplomacia natural, la diplomacia cultural es quizás la diplomacia natural y que es concomitante con la existencia del Estado-Nación e inclusive hay otros escritos, hay otros autores que manifiestan que es mucho más anterior, que ya en la poligriega los romanos también tenían ese ejercicio. Y si nos vamos a elementos decoloniales, aquí en América, esta América antes de la colonización también tenía diplomacia.
Y después de la colonización dice que eso se exacerbó porque ustedes saben todo lo que sufrieron nuestros indígenas y nuestros negros que vinieron en condición de esclavitud, y no es como quizás la historia pinta de que no existía un ejercicio de diplomacia entre ellos y que comienza de pronto en Francia, que también los historiadores coinciden en decir que la diplomacia nació en Francia en 1886, pero si uno se da la tarea de hacer estudios e investigaciones, se da cuenta que antes de la llegada de los españoles a las Américas existía una relación de diplomacia entre los pueblos indígenas. Y por ejemplo, los incas o muchos de los pueblos que pasaban por los Andes, en donde no había esta limitaciones geográficas y esas fronteras como conocemos hoy nosotros los países, ellos se pasaban por todos los Andes comerciando, intercambiando y también evitando guerras. Entonces la diplomacia existe desde el mismo momento, la diplomacia cultural me refiero, desde el mismo momento en que existen sociedades y tienen que llevar espacios de conocimiento de otras sociedades y de sus valores. Entonces, en otro módulo que daremos en el día de mañana, ya nos detendremos a hablar un poco más sobre esta diplomacia de los pueblos indígenas, de los pueblos afro, solamente para darles ahí puntadas y dejarlos como con ganas de más. El primer proceso de paz de que cuenta la corona española cuando llegó al nuevo reino de Granada es un proceso de paz que se hace en lo que hoy se conoce como San Basilio de Palenque. Ese proceso de paz se hace, para los que no conozcan la historia, los esclavizados llegaron con la colonización española porque necesitaban mano de obra por Cartagena, pero llegaron unos hombres que eran muy fuertes y que se resistían a ser esclavizados y se conforman lo que se denominan los palenques. Hoy el único palenque que mantiene Colombia se denomina el Palenque de San Basilio, y ese palenque nos cuentan que tenía un líder que se llamaba Benco Biojó, y resulta que ese líder lo esclavizan y él manifiesta que él no puede ser esclavo, arma una rebelión. Esto pasa cerca a Cartagena, se va hacia los Montes de María y ahí arma un palenque, una resistencia, y esa resistencia luego comienza a ser perseguida por las tropas españolas, y ellos en un acto de resistencia y de defensa comienzan a matar personas españolas. Eran tan fuertes y fue tanta la fuerza en la defensa que los españoles decidieron hacer unos pactos. Y esto de pacto, ustedes también lo van a encontrar en la historia de la diplomacia de la Nueva Granada y en la historia de la diplomacia de América, que la diplomacia se refería en estos contextos a pactos. Y entonces hicieron un pacto de que iban a dejarlos tranquilos en ese palenque de San Basilio, pero que él no se iba a meter más ni sus hombres con sus mujeres, ni con ni con todas las personas que habían traído de España. Y a eso se conoce como el primer tratado de paz que tiene cuenta en esa Nueva Granada y bueno, en Colombia. Entonces, para que ustedes entiendan que este concepto de diplomacia, que realmente no tiene un único origen, sino que tiene un multiorigen, dependiendo, hablan de Roma, hablan de Grecia, hablan de Francia, pero quizás el concepto moderno que a nosotros nos llega sí es el concepto francés. Hay un concepto francés, hay un concepto anglosajón, que es el que maneja Estados Unidos, y es un poco a través de los estados, la política exterior, transmitir valores, pero de una manera estructural. No sé si hasta aquí, bueno, vamos a dejar las preguntas para el final. Aquí preguntan, hoy hay formato de asistencia. Aquí dicen porque expresa como nosotros queremos. Bueno, ahí me van poniendo ustedes lo que piensan. ¿Cómo estamos de tiempo? Sí, todavía tenemos tiempo, ¿no? Listo. Entonces, la estrategia de diplomacia cultural colombiana.
Resulta que entonces nosotros, ¿a cuál escuela creen ustedes que pertenecemos? Si a la francesa o a la anglosajona, en lo que ustedes han podido observar por sí mismos de la diplomacia colombiana, lo que les ha llegado. Quiero que me escriban ahí su respuesta. Listo. Entonces aquí Daniela dice que la anglosajona, David dice que la francesa, David dice que en Palenque que en Colombia se reconocen 4 palenques. Muy bien, David, muy bien. Daniela dice que la francesa, Laura que la francesa, Ana María que la francesa. Bueno, realmente si nosotros estudiamos la diplomacia alrededor de los años que tiene el Estado colombiano, vamos a ver que en algunos momentos nos parecemos mucho a la anglosajona y entonces nos quedamos solo con las manifestaciones artísticas. Y si ustedes ven uno u otro cuatrenio, entonces encontramos que está el cine, que está la música, que está la danza, que están las artes, pero que no está la ciencia y no está la innovación. Pero en otros momentos, en cambio, ustedes ven que están las expediciones y entonces eso lo que nos indica es que en algunos momentos nos acogemos a la francesa y en otros momentos nos acogemos a la anglosajona. Y hacemos como un mix. Por ejemplo, la francesa tiende mucho a este tema educacional, a este tema de la lengua. Y entonces, por ejemplo, en la historia, la primera alianza de educación y de enseñanza de un idioma la tiene Francia, la alianza francesa. Y entonces va a ser colombo-francesa si está en Colombia. En fin, va tomando como en cada país el nombre del país, pero siempre con el apellido Francia, y se comienzan a crear y la francesa realmente se irradia por toda Europa. Entonces ya hoy la francesa, si nosotros nos ponemos a analizar el modelo europeo, asumió el modelo francés. Y por eso es que tenemos el Instituto Goethe, por ejemplo, aquí en Bogotá, el Instituto Goethe es alemán, el Instituto Cervantes, que es español, y tenemos una gran cantidad de institutos que se crean a partir de esa línea y que lo que quieren posicionar es su lengua y su educación. Pero también hay otros institutos que ya le hacen como un match a otros elementos artísticos y entonces no solo es la lengua, como los italianos, por ejemplo, el Instituto Dante Alighieri, entonces hoy tiene la lengua, pero también tiene todas las manifestaciones artísticas, incluso gastronomía, que también se inserta mucho en este tema de la diplomacia cultural. Entonces, muy bien, chicos, hoy parecería, yo creo que nosotros hoy nos estamos insertando en esa francesa porque se están haciendo mucho en la estructura de lo que se está haciendo hoy a través de la diplomacia, le están poniendo un acento muy marcado a la promoción del país, no solamente a través de los artes, sino también de los saberes, a través de la paz. Y bueno, hoy pensaría que estamos en un momento de la diplomacia maravilloso, porque además hay unas cuestiones que es la primera vez que se está tocando de esta manera y es la diplomacia. Yo no sé si aquí estuvieron algunas personas en la cumbre indígena. Bueno, creo que sí uno, pero no sé si muchos o si hay personas aquí indígenas y afro. Pero hoy la diplomacia, que aprovecho el espacio para dar un agradecimiento a la doctora Lena. La doctora Lena es una indígena, es la primera vez que una indígena está al frente de la Academia de la Diplomacia
y bueno, nuestro canciller afro, Luis Gilberto ya se va, pero es la primera vez que se dan estas aproximaciones a la etnia, y cuando desde la política exterior nosotros ponemos unas personas a dirigir esa cancillería, esa política exterior, ahí se está mandando un mensaje muy grande. Y como el mensaje no solamente puede ser cosmético, y cuando hablo de cosmético es no solo te poner a las personas por su color de piel o por su etnicidad, sino que también hay unas transformaciones intrínsecas, y creo que en este momento la diplomacia colombiana pasa por su mejor momento, porque si nos llamamos un país multicultural, incluyente, desde la Constitución del 91, eso también se tiene que ver reflejado en los valores que como nación le llevamos al exterior. Y eso desafortunadamente no ha sido tan incidente. Yo creo que en el año del 2014 al 2019, en ese mandato de ese presidente que estuvo en esos años, hubo unos visos importantes de hacer entender al mundo que nosotros éramos un país de tradición pacífica, nosotros somos pacíficos, pero que además éramos un país con una diversidad, no solamente una diversidad natural, sino también con una multiculturalidad. Entonces hoy la estrategia de la diplomacia cultural colombiana justamente va en esas líneas. Hay un espacio asociado a la Cancillería, que es quien en la actualidad determina esa estrategia, o bueno, no determina, pero sí la construye, porque finalmente la estrategia está determinada, como les dije antes, por la política exterior, y la política exterior también está dada por esa constitución que tiene el país y por esos valores. Y además por los elementos de planificación, que en este caso es el plan de desarrollo, que primero es un plan de gobierno que votamos todos los colombianos, que es la forma como nosotros queremos ser gobernados en ese cuatrenio, y luego eso se convierte. Entonces, hay unos grandes rasgos en esa diplomacia cultural, una diplomacia cultural con un marcado acento étnico, no solamente en las personas. Tenemos hoy, como nunca, embajadores étnicos, embajadores raizales, la vicecanciller es palenquera, el canciller es afro, pero también tenemos muchas embajadas y representantes internacionales en donde está justamente esta etnicidad. Esto no quiere decir que Colombia solamente es etnicidad, no, Colombia es multiétnica y pluricultural, pero también como ha tenido un rezago histórico frente al mundo de estos tópicos, de estas temáticas, es importante que en este momento esa diplomacia cultural siga haciendo énfasis, claro, en 100 años de soledad, siga haciendo énfasis en el vallenato, siga haciendo énfasis en nuestra lengua, pero es muy importante que también otros tópicos sean abiertos a esta diplomacia. Y para que eso ocurra es necesario que los futuros diplomáticos, que son ustedes, puedan tener un entendimiento de la diplomacia cultural territorial, que son esos elementos que cada uno de esos territorios de donde vienen ustedes posee y que deben llevarle a la diplomacia de política exterior. Un poco ese concepto de diplomacia subnacional es que es importante entender que Colombia es un país de naciones. Nosotros tenemos 115 pueblos étnicos, tenemos 65 lenguas indígenas, tenemos, como aquí muy bien me lo hacía saber uno de los compañeros, 4 palenques, uno de esos palenques declarado Patrimonio Inmaterial por la UNESCO, con una lengua propia que es el palenquero. Tenemos otra lengua afro, o más bien raizal, que está fuera del continente, pero que también hace parte dentro de nuestro estado y de la política exterior, que son los raizales con su lengua criol. Entonces ustedes necesitan tener todo ese entendimiento de lo que es cultura para no hacer lo que denominan algunas personas racismo epistémico y solamente quedarnos
con reproducir esos elementos o esa diplomacia de la metrópolis, que definitivamente no es la diplomacia que debe hacer Colombia, porque Colombia es un país que tiene su propia identidad y esa es la que debe reflejar al mundo. Esos son los valores que nosotros debemos transmitir como país en nuestra política exterior. Entonces, eso es un poco mi llamada, mi invitación. Aquí, antes de finalizar y de abrir a las preguntas, quería decirles dos cosas. Esto es una abreboca a lo que es la diplomacia cultural, porque con el tiempo creo que vamos a estar dando varios módulos, o sea, nos tenemos que detener, por ejemplo, al caso Cuba, que tiene una diplomacia científica, que tiene una diplomacia del deporte, hay otros casos súper importantes, bueno, toda Europa que tiene una diplomacia ligada mucho a la lengua, por eso la cantidad de estos institutos que les decía, la diplomacia china, por ejemplo, que está muy ligada a la diplomacia de la etnicidad. Hace 2 días teníamos a China aquí, en el Parque de los Novios en Bogotá, y es sorprendente cómo quieren estrechar lazos con Latinoamérica, y fíjense cómo la diplomacia cultural también es una puerta que nos hable a la diplomacia cultural y a la diplomacia económica. Nuestros futuros diplomáticos tienen que ser grandes negociadores y la negociación de cualquier asunto político, jurídico, económico, tiene que pasar por esta diplomacia cultural. Ya por ahí hay un proverbio, un acento que habla de que los problemas se resuelven en la mesa. ¿Y qué es la mesa sino la diplomacia cultural a través de la gastronomía? ¿Qué nos acerca sino la música y el baile o una buena película? En fin, la diplomacia cultural quizás es uno de los elementos más importantes de la política exterior si nosotros lo sabemos entender y usar como esa herramienta que nos permite entrar de manera suave, de manera eficiente y de manera dulce a esos lugares donde quizás las armas, lo bélico, no lo logra. Entonces, no saben la herramienta tan poderosa, tan potente. Quiero contarles también algo que me pasó el año pasado. El año pasado yo estuve en Brasil y estaba sentada con una alta funcionaria de los gobiernos departamentales. Y esta persona me dijo, nunca he ido a Colombia, me parece muy linda, me encantó el libro de 100 años de soledad. Bueno, yo le dije, es muy bueno ese libro, pero Colombia también tiene otros autores, tiene pintores. Y comencé a expresarle un poco, haciendo como un ser humano, como una colombiana, un poco de relacionamiento internacional a través de la cultura, que no es diplomacia cultural, no es lo mismo. Pero de eso se derivó que yo tenía una relación muy importante con el actual embajador, que creo que hace 1 día o 2 días les dio clase, de Colombia en Brasil, y terminé contactándolos. Y a raíz de ese contacto, el embajador, que sí es un ser muy político y sí conoce estos elementos de la diplomacia cultural, en menos de 2 días pudo organizar Colombia y Brasil. Y cuando digo organizar Colombia y Brasil, hago referencia a que puso a hablar al embajador de Brasil, a Itamaraty, que es el órgano de Cancillería de Brasil, a los ministros de Cultura y a varios ministros, y en muy poco tiempo organizaron que Colombia en el año siguiente, o sea, eso fue el año antes pasado, y el año pasado Colombia logró ser escogido por Brasil como el año de Colombia, de Brasil en Colombia. Y entonces eso implicó que Brasil trajo una cantidad de recursos artísticos, culturales, pero también una cantidad de recursos económicos que durante 1 año se quedaron en Colombia. Entonces, fíjense ustedes cómo esta diplomacia es tan importante, y a raíz de esos acercamientos de ese año de Brasil en Colombia, surgieron una cantidad de relaciones comerciales y económicas que le pudieron oxigenar a una gran cadena
de producción pública y privada. Entonces, esto para que ustedes comprendan cuáles pueden ser los alcances de un relacionamiento desde la Cancillería, desde un relacionamiento desde la política exterior, cuando los sujetos, ustedes, comprenden realmente cuáles son las potencialidades de la diplomacia cultural. Dani, ¿nos llevas a la última diapositiva, por favor? O a la antepenúltima. Siguiente. Siguiente. Listo. No. Bueno, miren, aquí hay un poco de información sobre lo que les decía, las leyes y los decretos que se hicieron en materia de cine. Eso se los puedo enviar, pero ya eso es para quien esté más interesado de toda la estrategia que se conjugó, no solo de política exterior, sino también interna, que ayuda a la política exterior. Sigamos, Dani. Sigamos, hay un poco de las cifras que se lograron en esos proyectos, 100 años de soledad, hay un poco las cifras. Bueno, listo. Y ahora les voy a hacer una invitación antes de irnos a las preguntas. Yo les quiero invitar a ver un elemento audiovisual que luego vamos a discutir un poco sobre esos valores que queremos transmitir en esta época o en este momento histórico por el que pasa el país sobre la diplomacia cultural. Dani, ¿nos ayudas? Bueno, mientras Dani nos ayuda, Cuentos Cortos es un corto audiovisual del maestro Carlos Acanamejoy, que justamente cuando vieron la primera imagen con la que comencé esta disertación para ustedes, este diálogo con ustedes, es el creador de esa imagen. Y para los que no saben, Carlos Acanamejoy es uno de los artistas plásticos más importantes que tiene no solo el país, sino el mundo. Él tiene exposiciones en las mayores lugares de arte del mundo, de Francia. En este momento está en París con una exposición. Pero para los que no conocen, porfa, googleenlo, investiguenlo. Pero además de ser un artista plástico, Carlos hizo este corto que yo quiero que ustedes vean, porque nos habla un poco sobre los valores que como nación hemos construido y que son los valores un poco que también cuando hacemos diplomacia cultural llevamos al exterior. Entonces es un llamado de atención a que cuando estemos en esos roles, miremos cómo vamos a estructurar estas estrategias para que puedan ser inclusivas, para que puedan ser respetuosas, para que puedan ser dignas y sobre todo para que puedan ser auténticas.
Y si quieres, mientras lo vamos logrando, vamos a abrir el espacio de preguntas y lo dejamos para el final. Dani, si quieres, abrimos el espacio a preguntas y volvemos sobre el video a ver si se puede. Dani, ¿me escuchas? Abramos bueno, aquí está, chicos. Disculpe, no se está compartiendo el audio.
Dani, no se está escuchando. Chicos, yo le voy a compartir el link para que entonces cada uno haga el ejercicio individual y el día de mañana los que se conecten a la clase ya habremos solucionado este tema y podrán verlo ya con audio. Entonces ya les paso por aquí el link y entonces nos vamos directamente a las preguntas para que Dani le actives ahí el audio a los que tengan preguntas o comentarios o sugerencias. Que no se oía el audio. No se oía el audio, no se veía el video. ¿De quién? El de acá, este. ¿Chao? No. Y ahora está Creo que era acá en... Ya pidió compartir. sí, ya no, pero ya para las preguntas. Ok. Sí. ¿Y cómo hizo ella al final? Dice que va a compartir el video, que le va a enviar el link del video. Bueno. Sí, habría sido bueno para ganar tiempo, pero era como cuando tú... ¿Puedo dejar de compartir? Sí. Sí, ya. Pero se supone que va a activar las preguntas ahorita. Bueno, sí, pero no pasa nada. No. Es que los micrófonos. Quien tenga el micrófono abierto que se está escuchando. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Lili. Muchas gracias por el espacio. Tengo una inquietud para Margarita y es relacionada, el tema está muy interesante. ¿Algún caso de éxito en relación a la diplomacia cultural con el turismo? Y si han habido aproximaciones en torno a la medicina, por ejemplo, de pueblos ancestrales. Y en este caso, digamos, qué tipo de normatividad les cobija, ya que se trata de un conocimiento vernáculo. ¿Quién me escribía? Qué pena. ¿Te presentas? ¿Lili? Sí, por supuesto. Yo soy Lili Rodríguez, desde Bogotá. Ok, Lili. Bueno, sí han existido casos de éxito frente a temas turísticos. Justamente el que hablo del cine, lo que hizo fue que pudiera a través del cine, el cine, estas leyes que les contaba, hace una promoción de Colombia como destino para grabar. Y entonces, ustedes saben que nosotros tenemos nuestro ministerio de turismo, de comercio, que tiene todas unas líneas, pero a través, por ejemplo, de esta línea de cine, lo que se ha hecho es quintuplicar las personas que han podido conocer el territorio como destino de cine. Fue una aproximación que se hizo con el turismo y el cine para que las personas, cuando vieran, por ejemplo, 100 años de soledad, se preguntaran dónde queda Macondo y vinieran. Entonces, este caso que se hace desde el 2014 al 2018, uno de los elementos que tenía justamente era que el cine fuera una herramienta para que las personas pudieran ver paisajes y geográficos, comidas, músicas y se les antojara venir al destino. Ustedes saben que muchos de los lugares que nosotros visitamos en el mundo ha sido por una imagen, por una película, por una canción. Entonces, esto que te conté del cine fue justamente una de las mejores herramientas que se ha tenido para el turismo. Y frente al otro tema que me preguntas de la medicina ancestral, sí hay unos elementos científicos
frente a determinadas plantas, pero no tengo todo el contexto ni la profundidad. Si llegas mañana a la clase, prometo investigar, porque ahí hay una línea muy delgada frente al tema de la conservación y del saber ancestral. Entonces, no es algo que en diplomacia cultural yo pueda hacer como esa, no sé cómo llamarlo, esa promoción del saber ancestral, porque tú sabes, o bueno, no sé si lo saben, pero la mayoría de las culturas indígenas tienen esos saberes ancestrales resguardados y no pueden ser transmitidos sino de generación en generación y a ciertas personas. Entonces, sí hay hoy un problema grande frente a ese turismo que llega a conocer esos saberes ancestrales y hacer esa apropiación indebida, y sobre eso también ustedes tienen que ser conocedores. Hay normatividades, claramente, hay normatividades en el orden científico de qué hacer y qué no hacer, pero como Colombia todavía tiene un incipiente desarrollo frente a normatividad étnica, creo que aún nos falta mucho, pero sobre todo nos falta mucho en el tema de protección de esas ancestralidades. Hoy, por ejemplo, ritos o no, elementos de la ancestralidad, rituales como el yagé, el mambe, han sido vistos por personas que no hacen parte de las comunidades y han querido hacer un uso indebido, y frente a eso tiene que haber ciertos pronunciamientos. Hay otros elementos, en cambio, que recientemente están teniendo un desarrollo normativo para su producción, para su comercialización, como elementos ancestrales de las culturas del Pacífico, específicamente el biche, que no sé si han escuchado la ley del biche, porque son elementos que por su ancestralidad no deben cumplir todos esos protocolos que cumpliría naturalmente un producto, porque son una manifestación ancestral. A nosotros como país aún nos falta muchísimo camino, tanto en normatividad, pero sobre todo en temas de protección. Pero sí es importante que ustedes conozcan como todos esos elementos. Entonces, si te conectas mañana, te podría amplificar eso. Gracias. ¿Alguien más? Jorge Cifuentes, te escuchamos. Hola, muchas gracias por el espacio. Nada, saludarte, presentarme. Mi nombre es Jorge Cifuentes, soy del municipio de Río Negro. Y algo que quería preguntar era pues una duda que tenía hace un tiempo porque la escuché de un profesor que indicaba que, pues no sé, como que algunas cosas culturales no hacían parte como en su totalidad del soft power, pero me gustaría preguntar como esa relación, si es 100% directa, porque tú decías como que cosas como el cine, como la implementación del turismo para venir acá, pues eran muy importantes, pero me quedaba como esa duda, sobre todo porque de pronto, pues como decías, acá hay como cierta parte incipiente en el hecho de implementar o no esas políticas como a nivel ya como de Estado, por decirlo de alguna manera, no sé, como en países como Perú o Brasil, que son ciertamente muchísimo más culturales, a mi parecer, que Colombia. Bueno, frente a lo último que dices, que Perú y Brasil son más culturales, creo que es un concepto discutible. Nosotros somos absolutamente culturales. Lo que pasa es que, como les decía antes, un poco los elementos culturales que se han trabajado aquí desde la diplomacia cultural e inclusive internamente han sido elementos muy occidentalizados. Entonces, nosotros tenemos dos tareas. La primera tarea es entender cuál es nuestra cultura. O sea, si tenemos 115 pueblos indígenas, imagínate, cada uno de esos pueblos tiene sus propias manifestaciones e interpretaciones sobre cultura. Tenemos 67 lenguas. Todas esas lenguas nos dan unos elementos sobre la cultura. Que nos hemos quedado solamente en la reproducción de la cultura occidental como modelo,
Eso es discutible y es una de las cosas donde nosotros queremos hacer una invitación a avanzar. Ahora, sobre tu primera pregunta y reflexión sobre el soft power, realmente el soft power es una herramienta de política exterior que es contraria al hard power, que es al poder duro, que era ese elemento bélico. Entonces, lo que tú puedes considerar o lo que se puede considerar soft power, si hay un concepto global que es los elementos culturales. Ahora bien, va a estar dada por la estrategia de política exterior que se quiera hacer frente a ese soft power. ¿Cómo utilizo yo el cine? ¿Cómo utilizo yo la música? ¿Cómo utilizo yo la gastronomía? En la primera imagen que yo les dejaba, por ejemplo, es indiscutible que Japón ha utilizado la gastronomía o China como soft power. Ellos se nos han metido a los países a través de la mesa, pero otros han utilizado la música, Argentina con el tango, otros han utilizado el cine. Estados Unidos es pionero en este tema del soft power con sus narrativas a través del cine. Entonces, cada país lo utiliza de manera diferente, otros con la lengua, Estados Unidos con la lengua, España con la lengua. Entonces, los elementos de soft power sí están alineados a la cultura. Ahora bien, ¿qué entendemos por cultura y cuáles son esas manifestaciones o esas herramientas que yo sí voy a utilizar cuando construyo mi herramienta de soft power de política exterior? No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, sí, señora, muchas gracias. David, ¿quieres hablar sobre Arabia Saudita? Dice, un caso de estudio muy interesante es Arabia Saudita. ¿Alguien más que quiera preguntar o comentar algo? David. Ya tienes habilitado el micrófono. David y luego Julián. David, ya tienes habilitado el micrófono, nos dicen. Daniela, David dice que no le deja. Ya parece habilitado. No, voy a intentar otra vez. Nuevamente, David. David, intenta ver. Listo, David dice que quizás el problema es suyo, pero simplemente quería mencionar que ha invertido mucho dinero en diplomacia científica. Muchas gracias, David, por tu aporte. Sí, Arabia Saudí también tiene unos elementos de diplomacia bien particulares. Eso también es importante que ustedes lo tomen como materia de investigación. Cómo es la diplomacia de Oriente, es bien diferente a la de Occidente y bien diferente a la Latinoamérica. Hay modelos que no son tan cercanos a nosotros, pero también son súper importantes que los conozcamos. Bueno, Julián. Está Julián y Jair. Ya Julián tiene habilitado el micrófono.
Julián, nos escribes a ver si no, parece que no se puede con los chicos. Dani. Bueno, los que no puedan, que tengan problemas por el micrófono, los invito ahí a escribirnos sus comentarios o preguntas. Tengo acá a Julián y a Jair. Julián y Jair, si quiere, escriban sus preguntas, por favor, porque parece que no tenemos problemas ahí con sus micrófonos. Hola, buenas tardes. Disculpa, no sé si de pronto es solo ellos, pero por lo menos yo no tengo acceso al chat. De pronto es que ellos tampoco pueden escribir. Dani, ¿nos ayudas? Estamos recogiendo pues esto y lo vamos a escalar con la dirección de tecnología, porque realmente es muy extraño que pues a algunos sí les habilite y aparte que el chat es público, o sea, ese no está inhabilitado para nadie. Entonces es extraño que no esté permitiendo. Lo mismo que tampoco le habilitó la cámara teniendo rol de moderador. Bueno, Jair nos dice que sí se puede hablar de racismo en etnias aborígenes para el caso colombiano. Jair, mañana vamos a hacer una clase específica sobre los temas étnicos. Entonces, si quieres, ese tema lo podemos abordar en el día de mañana. Pero un poco también la invitación es a que vean el video, que quizás esa pregunta te la va a responder el video que les compartí en el link. Y frente a ese tema de racismo y discriminación, hay unas clases puntuales sobre el tema de diversidad étnica, que también es importante que ustedes sepan todos esas temáticas, porque una de las apuestas de la Cancillería es justamente ese conocimiento para este nuevo cuerpo de estudiantes. Entonces mañana sí haremos un enfoque sobre eso. Bueno, no sé, Dani, si hay de pronto un correo electrónico y los que no puedan, los que no han podido hoy hacer sus preguntas o comentar, nos puedan hacer llegar sus Sí, de acuerdo. inquietudes. Cualquier cosa me pueden escribir al buzón concursoacademia@cancillería.gov.co, ya se los dejo en el chat y yo pues organizo las preguntas y mañana se las formulamos en la clase de comunidades étnicas. Perfecto, Ya, Dani. ya creamos un caso con la Dirección de Tecnología para que nos apoye con esto porque sí hemos tenido bastantes interferencias en la que hice hoy. Listo, Dani. Entonces,
chicos y chicas, jóvenes, futuros diplomáticos. Ha sido un enorme privilegio haber compartido en la tarde de hoy un poquito estas sencillas aproximaciones sobre lo que es la diplomacia cultural como herramienta de política exterior, estos conceptos un poco para que les abra el interés a ustedes para saber más sobre estos distintos canales y estas distintas escuelas que hay en el mundo sobre esta diplomacia cultural, que se aproximen mucho, que entiendan que es una herramienta absolutamente poderosa, pero en el caso colombiano es necesario que entendamos primero cuál es nuestra cultura y cuáles son esos valores para no reproducir los valores de otras culturas y de otros países, sino entender que somos una nación pluriétnica y pluricultural y que justamente eso es lo que quiere el mundo que les contemos, eso es lo que debemos posicionar y debemos posicionarlo de una manera digna. Muchas gracias a todos y todas y a la Cancillería, por supuesto. Gracias, Dani, por todo el apoyo y a tu equipo y un saludo especial a la doctora Elena. Agradeciendo a la doctora Gisela por su magistral presentación, quedamos para el día de mañana en la siguiente clase con la doctora Gisela. Muchísimas gracias.